Hola a todos, bienvenidos a la reseña de El fabuloso barco fluvial de Philip Joseph Farmer, el segundo de los libros de la saga del Mundo del Río, aunque yo creo que se puede leer perfectamente de manera independiente, y un libro que es tan complejo que yo creo que no es para los iniciados en ciencia ficción, ¿vale? Hace falta que te guste, hace falta que sea algo que te llame la atención y hace falta que pues todo esto que te voy a contar del Mundo del Río inicial te parezca cuanto menos curioso, ¿vale? Porque desde luego, pues la verdad es que es bastante hardcore en ese sentido y creo que también es obligación de los que reseñamos decirle a la gente, cuidado, este libro no es para todos. Recordemos el Mundo del Río, ¿vale? Porque yo creo que es la premisa inicial y creo que es lo primero que tenemos que recordar ya de primeras. El Mundo del Río es un mundo artificial, que ha sido realizado por unos extraños seres a los cuales los humanos llaman los éticos. Vaya usted a saber por qué. Lo de éticos me hace mucha gracia, ¿no? Porque ética supone algo bueno y estos tíos parece que son lo peor de lo peor de lo peor. Pero en cualquier caso han creado el Mundo del Río, en el cual pues hay un río que parte desde un punto determinado, las latitudes más altas del planeta, y va recorriendo todo el planeta de un lado para otro. El río está preparado de tal manera que pues sea el centro de lo que es la civilización o esa nueva civilización. Al lado del río nos encontramos una pequeña llanura, después de la llanura nos encontramos unas pequeñas montañitas y por último las montañas que son inaccesibles. Sería bastante curioso verlo desde el espacio, ¿no? Porque veríamos el río así, zigzagueando de un lado para otro, recorriendo todo el ecuador del planeta de un lado para otro, y la verdad es que se hace bastante curioso, ¿vale? Pero en este caso, pues como se puede apreciar, es muy artificial. Además, tiene lo que llaman unas setas, que es una cosa que me encanta. Es como si de pronto la humanidad hubiera resucitado y no tuviera ningún tipo de preocupación, lo cual es bastante curioso. Estas setas pues van asociadas a los cilindros que tienen los humanos, que los ponen en esas setas, hay una descarga eléctrica y lo que hay dentro de esas setas, lo que hay dentro de esos cilindros es básicamente comida, bebida, cosas que puedan necesitar en términos generales, pequeñas evidentemente porque son unas cazoletas pequeñas. Recordemos que en una época dada tanto los chavales como los trabajadores iban a todos lados con una tarterita, ¿vale? Entonces, de alguna manera hay una asociación al respecto que es bastante graciosa. Aquí se explica un poquito más cómo funciona, ¿vale? Se explica cómo tiene pues un sistema que transforma la electricidad en materia, pero bueno, no vamos a profundizar en eso porque creo que no es el tema, ¿vale? Además de eso, las montañas del Mundo del Río son inaccesibles, de manera que cada uno se cae en una sección del río y para moverse de una a otra lo tiene bastante complicado. Es decir, te puedes mover fácilmente a la que tienes al lado, pero si quieres recorrer grandes distancias lo tienes prácticamente imposible. Además de eso, los humanos aparecen sin pelo. En este caso ya llevamos varios años en el Mundo del Río, con lo cual pues ya cada uno va al estilo que más le apetece, tampoco tienen ninguna repercusión, por ejemplo, el sexo. Es decir, los humanos que han aparecido allí no pueden morir, parte 1, parte 2, no pueden procrear. Y el no pueden morir es porque si en algún caso son asesinados o pasa cualquier cosa, aparecen inmediatamente al día siguiente en otro punto del Mundo del Río, lo cual es bastante curioso. En la primera parte se dejaba entrever que quizás si se abusaba mucho de este sistema para intentar trasladarte, podía la resurrección ser un poquito más lenta, pero da la sensación de que aquí ya se ha olvidado por completo de esa idea, con lo cual pues básicamente uno intenta mantenerse vivo la mayor parte del tiempo, pero realmente es totalmente intrascendente en ese sentido. Y más por el grupo que se forma en un sitio determinado, porque hay gente de toda la historia. Desde Titantor, pues que serían una especie de neandertales, que obviamente son del pasado, hasta incluso en la primera parte vimos un extraterrestre, de estos que venían a la Tierra en el futuro y que básicamente pues podían contarte la historia de la Tierra hasta el final. Supuestamente que la Tierra ha desaparecido, ya se la han cargado por diversos motivos que no voy a entrar porque al final no se trata de spoilear. Con lo cual están como dando una segunda oportunidad a la humanidad. Como veis es muy hardcore y como veis hay muchísimas personas que son más o menos conocidas a lo largo de la historia que están en el Mundo del Río y ellos mismos pues tienen ciertas reminiscencias de su manera de hacer las cosas en la Tierra y tratan de hacer cosas similares en el Mundo del Río. Por ejemplo, en la primera parte vimos a Richard Burton como siendo un explorador en la Tierra, pues también es un explorador en el Mundo del Río, y en este caso la historia se va a basar en Samuel Clemens, que nosotros conocemos mejor por Mark Twain y por sus libros de Huckleberry Finn, que tan conocidos son en Estados Unidos, aunque aquí en España se conocen un poquito menos, es decir, no se leen tanto, se conocen sin más, pero digamos que no son de lectura obligada y sin embargo allí pues todos los chavales de los colegios son obligados a leerlos, ¿no? Aquí nos obligan a leer otras cosas, pero bueno, eso es otro tema. En cualquier caso, ¿vale? Este es el planteamiento del Mundo del Río.
Como digo, no es un planteamiento sencillo, es un planteamiento muy hardcore, y dentro de toda esta historia, pues lógicamente está el intríngulis de la cuestión, que es quién ha resucitado toda esta parte de la humanidad y para qué. Porque al final los humanos tienen también su pequeño ego y dicen, algo está haciendo aquí, con algo nos está manipulando, ¿por qué? De hecho, en la primera parte vemos como uno de los humanos se despierta cuando están todos alineados en una especie de rejilla cósmica, no todos allí parados, esperando a que los lleven al mundo del río, que estaría en construcción en ese momento, más o menos, con lo cual pues ya tenemos la parte de la conspiración por ahí metida también. Y vamos ahora con la historia en sí misma, porque la historia a mí me parece bastante bien hilada y bastante interesante. Como digo, el protagonista principal va a ser Samuel Clemens, y su idea es construir un barco. Que es curioso, ¿no? Porque al final, recordemos que Mark Twain nos cuenta que a lo largo del Mississippi como arteria estadounidense, y realmente si ves en el mapa de Estados Unidos, ves el Mississippi como realmente va de sudeste a noroeste, y pues es una arteria de comercio y demás. Y entonces en la época había los barcos de palas, estos barcos que seguramente recordáis de alguna película, con unas ruedas enormes, que son las palas, ¿no? Y que cada una de ellas, pues según se va moviendo, hace que se mueva el agua, y por tanto, bueno, al mover el agua se va desplazando el barco, ¿no? Bastante curioso. Esto es lo que quiere hacer Samuel Clemens, pero quiere hacer un barco de metal para llegar hasta las fuentes del mundo del río. ¿Por qué conoce el tema de las fuentes del mundo del río? Porque el colega de Samuel Clemens es Joe Miller, o lo que él llama Joe Miller, ¿vale? Se trata de un titántropo que es como si fuera un neandertal, pero más a lo bestia, ¿vale? Más grande, más tocho, más guerrero, y parece, de inicio, da la sensación de que es más tonto. Y de hecho, él mismo, cuando ya puede hablar un inglés / esperanto, cuenta que la gente pensaba que era tonto porque no era capaz de hablar con ellos. Sin embargo, cuando consigue hablar su idioma, se dan cuenta de que la verdad es que es bastante listo y bastante reflexivo. Da la sensación de que sus reflexiones son reflexiones tardías, ¿no? O sea, es para la acción de la batalla y luego para reflexionar con calma, pero realmente reflexiona, lo cual es muy gracioso y muy interesante. Nos hace pensar, ¿no?, hacia el pasado, de cómo eran estos neandertales u otras ramas que se fueron extinguiendo, que quizás no eran tan tontos y se extinguieron por temas muy concretos. De hecho, aquí se habla de eso y se nos habla de un tema muy concreto por el que se podría haber extinguido, pero que no tiene nada que ver ni con la inteligencia, ni con la fuerza, ni nada por el estilo, lo cual creo que es bastante curioso. Y este titántropo, lo que le cuenta a Samuel Clemens es que él ha llegado a las fuentes del río. Es una historia maravillosa en la cual pues le llegan unos hombrecillos. De hecho, cuando le llaman hombrecillos literalmente. Es decir, no es que fueran unos humanos normales por medio, sino que eran hombrecillos, suponen que liliputienses, asociados a los africanos, ¿verdad? Que son un poquito más bajitos en ese sentido, y que básicamente pues le llevan en el barco, y le llevan con el barco hacia el norte. Los titántropos en el momento original ya están en una latitud más hacia el norte que el resto. Están más cerca de las fuentes. Y están más al norte, lo saben, por el posicionamiento del sol. Con lo cual consiguen llegar más rápidamente a las fuentes del mundo del río. Y allí se encuentran una torre entre la niebla, lo cual queda muy poético y muy bonito. Van subiendo más o menos, parece que hay una especie de camino, aunque no lo tienen muy claro, hasta que llegan a un punto en el cual tienen una cuerda, literalmente una cuerda, con lo cual ya son conscientes de que alguien quiere que lleguen allí. Por ahí se ponen a subir y demás, tienen un túnel que parece también bastante artificial, pero antes de llegar al final, pues el bueno de Joe no consigue llegar al final. No voy a explicaros por qué, obviamente, pero no consigue llegar a ver qué narices hay en esa torre de las nieblas. Y tampoco sabe si los liliputienses han llegado hasta allí, lo cual es bastante gracioso. Pero su idea, precisamente al contárselo a Samuel Clemens, es volver a llegar a la Torre de las Nieblas, y el propio Samuel Clemens dice: hombre, si yo soy el crack del río, el crack del Mississippi, fue capitán durante unos cuantos años y demás de un barco allí en el Mississippi, pues ¿cómo no voy a montar un barco fluvial? El problema son los recursos. El mundo del río tiene los recursos muy limitados. Es decir, estas tarteritas que generan cosas, pues pueden generar de todo. Desde cigarrillos, que evidentemente pues en la moda eran muy habituales, comida, bebida, incluso una especie de coma de los sueños, una especie de extraña cosa turbia que se toman y que le puede causar diferentes efectos. No voy a asociarlo con ningún tipo de cosas con siglas y demás, pero creo que todo el mundo estamos pensando más o menos en lo mismo, que en la época hasta se pensaba que podía ser una medicina a largo plazo, pero realmente pues no parecen cosas más elaboradas. Y lo que tienen es madera, piedra, realizan armas de piedra y demás.
se encuentra también con el cuero, por ejemplo, de los peces del río, que es lo único que tienen así un poquito extraño, ¿no? Esos peces que van por el fondo del río, que tienen bastante mala leche, pero que pueden capturarlos para tener tanto comida, que no son muy ricos, pero alimentan, como el propio cuero de los peces. Bueno, es bastante curioso, bastante interesante, bastante gracioso, pero no hay metal, como podéis ver, salvo lo de los cilindros, que es prácticamente irrompible, de manera que no pueden trabajar con él. Pero sí se encuentran con un vikingo que tiene un hacha de metal. Y esto le hace ver a Samuel Clemens que realmente hay metal. Dónde no lo sabe, pero hay metal. Y por eso se dedica a viajar por el mundo del río. Hasta que pasa lo impensable. Hasta que un extraño, uno de estos éticos, supuestamente, aquí le llama el misterioso extraño, porque al final aparece como de la nada, en un momento dado le das como una especie de forma de murciélago, pero también le explica el propio ético, le explica que hace un poco un juego de sombras, de manera que no se sabe si es así o no es así. De hecho, si al final el ético fuera como un humano, me lo creería bastante, ¿no? Pero en cualquier caso, lo dicho, ¿no? Que pues él aparece y le dice, voy a conseguirte hierro. ¿Cómo? Pues le explica varias cosas. La primera de ellas es que el hierro no hay en el mundo del río, ningún tipo de hierro. Lo segundo es que va a desviar un meteorito para que se estampe en el mundo del río. Importante, porque ya estamos hablando de una civilización con tecnología espacial, ¿vale? Ya no es una cosa mágica y tal, sino que literalmente le va a desviar un meteorito con hierro para que entre en el mundo del río, y al tiempo va a desactivar las defensas que tiene el mundo del río para evitar los meteoritos. De manera que ya estamos hablando de un mundo que, aunque sea especial, no es un mundo especial que se haya construido ya, sino que tiene defensas incluso contra los meteoritos, lo cual es bastante sorprendente, diría yo, ¿vale? Ya estamos hablando, como digo, de una civilización de un nivel importantísimo, de manera que, bueno, no sabemos dónde están metidos los humanos exactamente, pero desde luego parece una historia de ciencia ficción, ¿vale? Directamente y con toda la amplitud de la expresión. Al final cae el meteorito, Samuel Clemens va en busca del meteorito y bueno, pues encuentra la zona más o menos. Como es un meteorito, lógicamente no cae todo en una zona, sino que en una zona tienen el acero, en otra parte tienen el platino, en otra parte tienen bauxita, bueno, un poquito de todo que van teniendo por ahí, y lógicamente pues necesitan comerciar con sus vecinos. Esta es la parte que a mí me parece de lo más interesante, una parte que yo diría de un poco de antropología. Más que nada porque en la primera parte, en el mundo del río, vimos cómo los humanos exploraban, ¿no? O sea, están en un mundo ideal, en una especie de paraíso hasta cierto punto, tienen todo lo que necesitan y, sin embargo, se machacan entre ellos de una manera espectacular, ¿vale? Dejando, pues, entrever un poco de esa maldad humana que hay inherente al ser humano y que nadie sabe si somos malos por naturaleza o si es la sociedad la que nos hace malvados, no lo sé. Pero bueno, hay un poquito de todo en ese sentido, es bastante curioso y se explora un poquito esas ideas, y en este caso nos vamos a encontrar a unos vecinos de Samuel bastante curiosos. Por una parte tenemos a la iglesia de la segunda oportunidad, ¿vale? Esto es bastante curioso porque vamos a ver cómo personajes que han estado en la tierra y que han hecho cosas horribles, sin deciros más, solo os diré que alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que se arrepienten de lo que han hecho y se unen a esa iglesia de la segunda oportunidad, que básicamente pues lo que predica es no enarbolar arma contra ningún humano y tratar de que todos intenten dentro de lo posible no matarse entre ellos, ¿no? Que creo que es un nivel un poquito bajo, pero bueno, lo intentan hasta cierto punto. Como digo, es bastante curioso porque ves igual que ves personajes anónimos que no sabes ni dónde salen ni para dónde van, otros, por lo dicho, se supone que son esos personajes históricos que realmente estarían arrepentidos de lo que han hecho, ¿no? Lo cual pues parece bastante curioso y bastante gracioso hasta cierto punto, ¿no? El ver cómo cuando hay algo más allá, de pronto algo importa, ¿no? Lo que vas haciendo en este mundo. Aparte de eso, pues lo dicho, nos vamos a encontrar diferentes estructuras de humanos, pero la mayoría tienen cosas en común. Lo primero, ellos son los mejores, da igual que sean del siglo XV, que sean del siglo XIX o que sean del siglo VI, da lo mismo. Ellos se creen los más mejores y tratan de utilizar sus creencias para subyugar a los demás. De hecho, se extiende la idea de esclavos del cilindro. Es decir, básicamente le roban los cilindros a otros humanos, no acaban con ellos porque si no desaparecerían, y lo que hacen es utilizar los recursos de esos cilindros para tener más ellos, ¿vale? A los humanos, a los que se lo han robado, le dan una parte muy pequeña solo para mantenerlos con vida, mientras que ellos tienen pues todo más que los demás, ¿vale? Como digo, bastante curioso, me parece que ya es buscar un poco la maldad humana en sí misma,
pero bueno, creo que es un reflejo de la humanidad en sí misma, ¿no? Como digo, solo tengo que salir por la ventana y mirar lo que tengo por aquí para saber lo que hay en ese sentido. Bastante triste, la verdad, pero es así como funcionan y siempre buscan pues esa maldad. Por supuesto, pues lo dicho, las sociedades van a ser reflejo de estos personajes que aparecen por ahí. Y estos personajes son un poco de todo. Por un lado tenemos, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, que es un personaje bastante gracioso, un espadachín, parece que un poco feucho y demás, pero que también tiene su punto, ¿no? Da la sensación, yo no lo encuadro históricamente, pero da la sensación de que es de la época de la espada y pistola, ¿no? O sea, un poquito va que ese estilo de los mosqueteros. La verdad es que es un personaje que toma cierto protagonismo y vamos a ver cómo más adelante parece que continúa con ese protagonismo. Y como compañero como líder, compañero de Samuel Clemens, tenemos a Juan Sintier, creo que terrible rey inglés, que bueno, después de él decidieron que a ninguno más se le iba a llamar Juan, con lo cual pues imaginaos, ¿no?, lo terrible que fue y cómo se la lió tanto a sus súbditos como a cualquier igual, un personaje súper traicionero que vamos a ver cómo el mundo del río sigue siendo un poquito igual en ese sentido, igual de traicionero. Vamos a ver a Mozart también, que en un momento determinado, cuando ve que hay un sitio con metal, dice, hombre, es maravilloso, me pueden crear unos instrumentos de verdad, y ahí se va el bueno de Mozart. Vamos a ver a Richthofen, por ejemplo, al Barón Rojo, este piloto, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, que andaba por ahí haciendo cafradas con los aviones, que también en el mundo del río pues va a buscar la manera de cómo volar. Y como digo, vamos a ver una mirada de personajes los cuales pues van a seguirles de alguna forma al resto de la gente. Tenemos una buena cantidad de gente anónima, pero que realmente lo que intenta es vivir lo mejor posible dentro de sus posibilidades y tratando de que no haya traiciones entre todos, ¿no? Es bastante triste ver cómo estos personajes buscan lo que le apetece. Y el propio Samuel Clemens, vemos como no es un personaje heroico. Ahora os hablaré un poquito de eso, pero vemos como todos tienen sus taras hasta cierto punto, todos son humanos con sus cosas buenas y sus cosas malas, y por tanto nos encontramos con un mundo de diferentes luces. Pero ninguna de ellas es maravillosa y genial, y no podemos hablar de buenos y malos, sí de objetivos obviamente, pero no hay buenos y malos en el mundo del río. Cada uno tiene su objetivo y cada uno intenta cumplirlo. Y hablando de Samuel Clemens, me parece que es un personaje del que hay que hablar, ¿vale? Porque más allá del propio Mark Twain, yo creo que los norteamericanos tienden a idolatrar muchísimo a la gente de la cultura, de su cultura. Les tienden a idolatrar por encima de los demás muchísimo, una cosa que la verdad es que me gusta de los americanos en ese sentido. Ojalá el resto hiciéramos un poquito igual, con los nuestros, cada uno con los suyos, ¿vale? Y así todos contentos. Pero en este caso se muestra un personaje muy humano, un personaje con miedos, un personaje con envidias, un personaje que su objetivo es construir el fabuloso barco fluvial, el barco de hierro, pero el resto se le escapa muchísimo. Se encuentra con la esposa que tenía en la tierra, que no quiere saber nada de él, ¿vale? Porque al final estamos hablando de una esposa que en la tierra era hiperpuritana, y que cumplía con lo que era en la época. Estamos hablando del siglo XIX, que era hacer caso a su marido en absolutamente todo, con una esposa que llega al mundo del río, descubre que puede hacer lo que le dé la gana y dice, no quiero saber nada de ti. Tiene muchísimos celos por culpa de eso y no es capaz ni siquiera de expresarlo. Es decir, no es capaz de decir, oye, tengo celos, oye, alejaos de mí que no quiero veros ni nada por el estilo, sino que le reconcomen por dentro. Y esto va a ser una tónica general a lo largo del libro. Lo vamos a ver con temores, lo vamos a ver creyendo que todos le van a atacar. Hasta cierto punto es cierto, porque al final en el mundo del río todo es un poco un ataque total en todo momento, por todos lados, pero en muchos casos, pues básicamente no es capaz de ver incluso a sus aliados y a los personajes que luego, más adelante, le dicen, si yo estoy contigo desde el minuto cero, no te has enterado, no sé en qué estás pensando, pero durante todas esas páginas en las que conoce a ese personaje y le confiesa que es no seguidor suyo, sino uno más de los suyos, pues pasan montones de páginas en las cuales el bueno de Samuel está en plan, este tío me va a traicionar por todos lados al 100% de seguridad. Por supuesto, no todos le traicionan, como es lógico y normal. Muchos personajes están con él, creen que la idea del barco es buena, creen que la idea de llegar a las fuentes del mundo del río son interesantes, porque quieren saber quién les ha llevado hasta allí. La historia de los humanos antes de despertar con el mundo del río ahí de fondo mientras se construye y demás, ha sido una historia que se ha contado. La del Titántropo, la de Joe
también se va contando. Se mantiene un poquito en secreto, pero al final, quieras que no, se va contando, la gente lo va conociendo poquito a poco. Probablemente por parte de esos liliputienses, vete tú a saber quiénes eran, pues también se va contando la historia de la Torre de las Nieblas, y al final los propios habitantes del mundo del río también quieren saber qué puñetas hacen allí, ¿vale? Más allá del disfrute general, que dices, bueno, pues es una segunda oportunidad, ahí no hay vejez, no hay problemas físicos, no hay nada prácticamente, o sea, te puedes divertir todo lo que quieras y más, pero lo dicho, ¿no? Quieren saber qué puñetas hacen allí. Hay una pequeña pista que quizás es una tontería, pero que me llamó la atención, y es que da la sensación de que a los humanos se les corta un montón de vías y se les abre un poco la vía psicológica, la vía mental. ¿Vale? No sé muy bien si va a tirar hacia humanos con telequinesis o algo por el estilo, no lo tengo muy claro en ese sentido, se me haría un poquito raro quizás, pero es gracioso, ¿no? Y ahí casaría bastante bien esa goma de los sueños, ¿no? Que hace que a unos, pues, unos se depriman, otros se alegren, otros tengan sueños cojonudos y otros se despierten con unas pesadillas temblando y bañados en sudor. Bueno, pues cada uno con lo suyo, pero da esa sensación de que se busca esa evolución psicológica de los humanos. Vete tú a saber a dónde va todo esto. La verdad es que lo más probable es que cuando pilla el tercer libro, y se va ya para el mes de julio el tercer libro, como es lógico, vamos a ver por dónde van los tiros. La verdad es que es bastante intrigante. Es gracioso ver cómo el misterioso extraño va jugando con los diferentes personajes, porque con uno parece como si fuera un misterioso extraño mujer, con otro parece una especie de murciélago, e incluso hemos visto en la primera parte, y no sé si es un canon que se mantendrá a lo largo de la saga, como Richard Burton encontraba personas que eran capaces de distinguir a estos éticos entre los humanos, o sea, un poco como espías, ¿no? Pero era capaz de ver y decir, ese no es humano. Y entonces iban a por él y le andaban en los... le daban unas caricias, ¿no? O al menos lo intentaban, vaya. En cualquier caso, pues lo dicho, vamos a ver qué sale de todo esto. La verdad es que la historia en sí misma es una historia con una imaginación brutalísima. Todo el mundo puede imaginarse un río del cual no pueden salir los humanos, ¿verdad? Ni por un lado ni por el otro, porque hay montañas, pero darle un trasfondo, darle una coherencia interna y hacerlo una historia más o menos realista, entre comillas lo de realista, entiéndase, ¿vale? Estamos hablando de un mundo de ciencia ficción, pero realista dentro de esa ciencia ficción, pues me parece una maravilla, porque todos hemos estado en algún río y a nadie se nos ha ocurrido esto, ¿vale? Pero sí al bueno de Philip Joseph Farmer, de manera que también hay que darle pues ese puntito, ¿no?, de valor que a veces se nos escapa en los escritores de los años 60, 70 y 80, de donde beben muchísimos de los autores actuales, y no solo autores sino guionistas o bastantes autores que no mencionan esa influencia o vamos a decir, esa inspiración, mejor, no vamos a ser malos, vamos a decir solo inspiración. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Creo que he dicho prácticamente todo lo que quería. Me he pasado un poquito de minutos, pero bueno, a veces pasa. Así que nada, si has llegado hasta aquí, creo que te va a molar dejarme un like o dejarme algún comentario sobre El mundo del río. No sé si lo has leído, si te parece interesante. La verdad es que son libros que no son fáciles de conseguir en sí mismos, porque reediciones no suele haber, y comprar los antiguos es difícil que una persona que ha comprado la saga que te la venda realmente. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Directamente, con lo cual pues entiendo que muchos otros lectores piensan lo mismo que yo. Por supuesto, según van palmando, pues luego aparecen por mercadillos y demás, pero eso ya es otro tema un poquito más turbio, no vamos a entrar en él, ¿vale? En cualquier caso, pues lo dicho, a pesar de ser unos libros un tanto extraños, me parece genial dejar una reseña de ellos. No sé si el día de mañana algún editor dirá, concho, pues igual es interesante reeditar estos libros y tal, ¿no? No sé quién tiene los derechos a día de hoy, pero bueno, sería interesante saberlo. Y bueno, pues Un mundo del río que, más allá de anacronismos, que está claro que estamos hablando de un libro escrito hace ya unas buenas décadas, pensar que los libros escritos en los años 70 tienen medio siglo. No es poca cosa precisamente, ¿eh? Si tiras para atrás otro medio siglo, llegas a un punto en el cual dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? El mundo ya ha cambiado mucho desde entonces y se ha cambiado con la tecnología pues muchísimo más a lo largo del tiempo y de la tecnología que se va usando en cada momento, la sociedad cómo funcionaba, etcétera, etcétera, ¿no? En medio siglo pasamos de tener a unos tipos empujando unos carricoches con alas a llegar a la luna. Con lo cual, pues lo dicho, creo que hay muchos cambios
cambios sociales también, hay que entenderlo, es lógico, y me encanta ver cómo personajes como Lily, la esposa de Samuel Clemens, le dice, no, mira, yo ahora ya soy una mujer moderna, ¿vale? O sea, en nuestro mundo esto era así, te hacía caso en todo, aquí soy una mujer moderna que te da por saco, macho, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y eso me encanta, ¿no? Porque estamos hablando de un libro escrito hace ya muchos años, pero sin embargo el autor ya era capaz de ver ese tipo de cosas. Y la verdad es que lo dicho, me encanta. Y bueno, pues nada más, chicos, lo dicho, el que haya llegado hasta aquí, creo que puede dejar por ahí un like, si le apetece, se lo agradecería mucho, algún comentario, pues también, por supuesto, faltaría más, y poquito más que decir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.